A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, amigos, les agradezco que me acompañen una semana más en su programa Destino Libertad, donde abordamos temas diversos que son de interés nacional. En nuestro programa de hoy nos acompaña una representante del Ministerio de Cultura con quien conversaremos sobre la Cumbre Andina de Museos de las Américas, que se realizó del 24 al 26 de octubre. Es necesario mencionar que la cultura ecuatoriana acaba de perder a la gran actriz Marta Ormaza, que nos ha dejado un gran ejemplo de trabajo y lucha. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Ahora sí vamos con nuestra invitada, un breve perfil de ella. Ivette Celi ha realizado investigaciones y curadurías museales para la Fundación Museos de la Ciudad en Quito, la Universidad Flaxo, el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo y la Organización de Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio y también como directora ejecutiva encargada del Museo Nacional del Ecuador. Ivette, bienvenida. Muchas gracias, Cristina, a nuestro programa. Gracias. Buenas noches a todos quienes nos ven. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí en este programa. Bueno, no, al contrario, un gusto para nosotros. Y un poco que nos cuentes, Ecuador por primera vez ha sido sede del programa de Ibermuseos en temas culturales. ¿Cuál es el impacto que significa esto para el país? Sí, bueno, nosotros tenemos una representación como país dentro del programa intergubernamental. Es un programa que abarca los 22 países del espacio iberoamericano. Estamos hablando de más de 70.000 museos en todo el espacio iberoamericano y pues nos reunimos cada tanto a conversar, a debatir sobre las políticas públicas de museos y además a generar programas de financiamiento para proyectos museales, para movilidad de funcionarios, de trabajadores de museos, no solo los museos públicos, sino también los museos privados se ven beneficiados de esta iniciativa, así que es un proyecto y un programa importante para el Ecuador, sobre todo en temas de cooperación internacional que tanto favorecen a nuestros museos. Y Ecuador como sede de la Cumbre Andina de Museos en las Américas, en la que participaron 80 representantes de varios países. ¿Cómo fue esta experiencia? Este fue un proyecto de ICOM Ecuador. ICOM Ecuador lo ha llevado a cabo, es una iniciativa muy importante. Han participado alrededor de 70 representantes y especialistas experimentados de museos, no solamente del espacio andino, sino también de Canadá, de Suiza, Estados Unidos. Inclusive tuvimos la participación de uno de los representantes del Instituto Smithsoniano. Hemos tenido una representación de UNESCO también. Y bueno, se debatió mucho en los temas de sostenibilidad, hablar de sostenibilidad, sobre todo en el planteamiento de políticas públicas que en el presente se generan como una voluntad propia de generar proyecciones hacia el futuro. ¿Y consideras que el Ecuador tiene estas políticas sostenibles? ¿Nos falta mucho más, acorde a tu experiencia, como para poder potenciar, para poder dimensionar los museos que tenemos en el Ecuador? Por supuesto, nos falta mucho porque nuestros espacios iberoamericanos, mira, tienen si bien es cierto, es una tradición histórica de museos. Hablamos de que el museo más antiguo en América Latina tiene 200 años. Museo de Brasil. ¿Cuál es el museo más antiguo de América Latina? Bueno, uno de los más antiguos es el museo que se quemó, el Museo Nacional de Río de Janeiro, cumplía 200 años. El Museo Nacional de Antropología de Uruguay cumplió también recientemente 180 años. Hablamos de entre 200 y un poquito más porque los museos nacionales inician con la fundación de las repúblicas.
es decir, 200 años, celebramos bicentenarios en toda la región andina, con lo cual no hay museos que tengan más de 200 años, por lo tanto relativamente es nuevo, y las políticas públicas también son novedosas en relación a la articulación de museos en el espacio andino. Sin embargo, debo decir que Ecuador tiene una gran participación y una gran representación a nivel de estudios y trabajos museográficos, con una responsabilidad académica, científica, historiográfica, que le ha dado también paso a un reconocimiento internacional. En estos encuentros que ustedes mantienen y en estos espacios, ¿qué experiencias positivas se puede emular, digamos, para traerlo y replicarlo en el Ecuador? Estos espacios de encuentro en realidad son unos espacios de compartir experiencias. Eso es lo interesante, de compartir experiencias tanto buenas, saber qué es lo que no se debe hacer, y aquellas que nos identifican además o nos representan. En el caso de Ecuador nosotros tomamos muchos ejercicios, especialmente del Instituto Brasilero de Museos, que digamos es el que ha liderado la política museística a nivel latinoamericano. Tenemos como 3 grandes países que están liderando el tema de política pública en museos, que es Brasil con el Instituto Brasilero, Chile con la Dirección de Archivos, Museos y Bibliotecas, y México, por supuesto, que tiene una amplísima trayectoria en temas de museos. Con lo cual lo que nosotros hacemos es también sacar aquellas iniciativas que son importantes o buenas prácticas para replicarlas en el país. En términos de política pública, por ejemplo, todo lo que es registro y acreditación de museos, manejo de bienes, fondos y colecciones, y la identificación de responsabilidades sobre autoridades o Estado central con respecto a museos nacionales. ¿Cómo articulan ya en la parte educativa con los jóvenes para o los niños también, para que ellos puedan participar activamente de las visitas guiadas, de conocer los tesoros que guarda el Ecuador en sus museos? El museo es un espacio de complementariedad educativa. Si bien es cierto, no es un espacio de educación formal, porque eso le corresponde al sistema educativo, el museo sí complementa un poco aquellos elementos que son parte del sistema educativo central. Quiere decir que los chicos se benefician, estudiantes tanto de escuelas, colegios, universidades y hasta posgrados o investigadores, se benefician en tanto los museos son laboratorios de clase. Es decir, lo que nos ha pasado luego de la apertura del Museo Nacional del Ecuador ha sido que muchos profesores, docentes, ya sea de escuelas, de colegios, utilizan el espacio museal como un laboratorio, una aula de clase, y entonces ahora se imparten clases en el museo. ¿Ya? Había como una dicotomía en pensar que los niños iban al museo y se encontraban con un guía que les enseñaba la historia. Ahora hemos cambiado un poco esa realidad, también aprendiendo de otros países, y lo que sirve el museo es de un espacio de detonación de experiencias. Y el propio profesor va empapado lo que hace es usar la colección o los elementos expositivos para poder impartir su clase. Eso es algo nuevo que estamos trabajando en el museo y que ha sido también una buena práctica y genera una iniciativa también a nivel internacional. Es decir, Ecuador, con todas las prácticas curatoriales y museográficas que ha realizado en los últimos años, mira que nosotros venimos de una tradición museística importante que inició con el Banco Central del Ecuador. Estamos hablando que en 1958 el Banco Central inicia con su primer museo. El primer museo se llamaba Guillermo Pérez Chiriboga, que era el nombre del gerente de aquel momento del Banco Central, y una colección que en la actualidad tiene más de 650.000 bienes. Hablamos de la colección de bienes culturales y patrimoniales más grande e importante de Iberoamérica. Como colección estatal, como colección de todos los ecuatorianos. Y estos procesos también de monitoreo, de vigilancia, la curaduría de los bienes patrimoniales, supongo yo que es extrema. Lo digo por algunas denuncias que en algún momento surgieron y bueno, no se está exento de ello, pero digamos en toda no sé los términos correctos, pero en todo el término de cuidado de los bienes patrimoniales, ¿cómo se maneja esto? Nosotros tenemos unos protocolos de cuidado que son extremos, es decir, las colecciones que a pesar de que se movilizan, porque mira que uno de los principios fundamentales del museo es compartir sus colecciones con otros espacios, y eso es un principio que viene desde el Código de Deontología de la ICOM. No es un invento nuevo, sino que los museos tienen la responsabilidad de prestarse entre sí y colaborarse con sus colecciones. Esa circulación de bienes implica también protocolos de seguridad extremos.
los bienes de la colección nacional son bienes que están asegurados por unidad. Estamos hablando de una póliza de seguros que supera los 230 millones de dólares. Por cualquier eventualidad. Estas pólizas se denominan pólizas de cobertura clavo a clavo. Significa que yo tal vez descuelgo un cuadro del lugar en el que está exhibido y lo cuelgo en otro lugar, en un nuevo museo, y eso significa, por eso se llama clavo a clavo. Es un instrumento legal que se utiliza únicamente en colecciones museográficas y que las tenemos nosotros también contempladas. Esta póliza de seguros además cubre no solo los contenidos, o sea, no solo los bienes patrimoniales y culturales, sino también los contenedores. Es decir, los espacios. Es por ello que luego del terremoto, del fatal terremoto de abril... ¿Hubo alguna afectación? Hubo afectaciones en las edificaciones que han ido controlándose y arreglándose a través de las pólizas de seguros que se tienen contratadas. Asimismo, los bienes que fueron siniestrados, especialmente en Bahía de Caracas y Manta, ya fueron recuperados y están en perfecto estado para volver a ser exhibidos en otros museos. Y Ver, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían para ti los museos más... los íconos, que digamos que si viene una persona del exterior o también a un ecuatoriano, esa lista de museos a nivel nacional, no decir qué decir aquí en la capital de la República, estamos en la obligación de visitar? Rapidísimo, primero todos los museos tienen importante interés. Tengo fascinación especial por algunos de ellos, por ejemplo la Capilla del Hombre, que es un espacio fantástico, el Museo Nacional, pero por supuesto es un paso obligado para turistas extranjeros y nacionales, es el Museo Pumapungo en Cuenca, el MAC en Guayaquil, por supuesto, está el Museo del Alabado en Quito, que es espectacular, que es uno de los museos, yo diría, estéticamente más impresionantes que tiene el país. Hablamos también del Museo de las Culturas en la Amazonía, el MACO, que es un museo fantástico también, muy cuidado, es un museo que tiene un carácter mixto, también es un museo casi comunitario, pero es un museo fantástico que vale la pena visitar. La Fundación Museos de la Ciudad en Quito tiene una cantidad de museos que son impresionantes e impecables. Como te decía, nuestra tradición museal que viene desde el Banco Central y la Casa de la Cultura, por supuesto, que tiene una serie de museos que son importantísimos, nos ha dado también una representación importante dentro del mundo museístico internacional. Es decir, no estamos tan atrás, hemos generado renovaciones y tenemos además unos allegados, unos actores sociales de la academia, de universidades, escuelas de posgrado, que están constantemente vinculados al museo. Y eso es lo fantástico que tiene nuestro país en el tema de museos. A eso quería ir también a lo que hablaste de compartir los espacios y de las muestras itinerantes o de las exposiciones o las creaciones artísticas que puedan presentarse dentro de los museos del Ecuador. ¿Cuál podrías tú resaltar de los últimos años que ha tenido pues una buena repercusión? Bueno, han habido muchas. Mira que ahora vamos a tener... la semana pasada se inauguró una exposición interesantísima de Martín Chambi en el Museo de Casa del Alabado. Vale la pena visitarlo porque Martín Chambi es uno de los fotógrafos peruanos más interesantes de la primera mitad del siglo XX, acogidos, ¿no? El Centro Cultural Metropolitano constantemente está acogiendo obras emblemáticas, exposiciones interesantes, itinerantes. Actualmente en Guayaquil hay una exposición que se llama Lo Popular en Arte, también muy provocadora, fuerte, interesante, cómo debe ir manejándose el arte contemporáneo en el tiempo actual. Tenemos una serie de exposiciones que van saltando, ¿no? Tuvimos a Yoko Ono este año también, y empieza como a exteriorizarse un poco la oferta cultural de museos. Este año Museo Nacional se inauguró con 2 obras emblemáticas de la colección del Museo de América de Madrid, que fueron obras de Vicente Albán, de una serie de 6 cuadros. Pudimos tener 2, la primera vez en el país, y el próximo año esperamos del Museo Nacional vamos a tener una obra que es un ícono de la historia del arte ecuatoriano que nunca estuvo en este país. Estamos ya con una preaprobación del Museo de América y una solicitud directa al Museo del Prado para poder traer una obra que se llama Los 3 Caballeros de Esmeraldas, que son 3 hombres negros afrodescendientes que fueron pintados en 1599. O
sea, es una colonia temprana, un retrato civil además, cosa que no es cotidiano en época colonial porque las representaciones eran religiosas y estos hombres además vestidos como miembros de la realeza. Es una obra importantísima, pintada por un pintor de la escuela quiteña, de la Real Audiencia de Quito, Andrés Sánchez Galque. Yo creo que esta obra va a generar una ruptura, estamos en el decenio afro, con lo cual va a haber mucho de qué hablar. O sea, los museos son reflexivos, son espacios para compartir experiencias, pero sobre todo para hacerte preguntas. La idea de entrar a un museo es siempre salir con más preguntas que respuestas. Claro que sí, y quería un poco también abordar la respuesta de la ciudadanía a nivel general en el marco de estas exposiciones y de la visita a los museos, que presumo es bastante positiva, pero también cuáles son los canales de difusión que se utilizan. Continuamos con los tradicionales o, por ejemplo, yo te escucho también y vivo en la capital y en muchas ocasiones no me puedo enterar de que hay algunas de estas muestras. ¿Cuáles son los canales a lo mejor tecnológicos o no tradicionales que están utilizando para que la ciudadanía se entere que hay estas muestras, vaya con la familia, evidentemente también desde la parte educativa, incentiven también que los niños y los jóvenes asistan? Siempre en los museos trabajamos en red, nosotros nos manejamos especialmente con Museo Nacional y los museos de la red del Ministerio de Cultura, principalmente a través de redes sociales, o sea, es donde más se difunde nuestra información, los canales de información institucional, que son los que están siempre, pero sobre todo, entre museos nos compartimos la información y sabemos cuáles son las agendas y también las compartimos dentro de nuestras redes. Es decir, que no les sorprenda que el Museo Nacional comparte la información de un evento que tendrá el Museo de la Ciudad de Quito o el MAC en Guayaquil o que tendrá, digamos, el Museo de Ibarra. Entonces siempre estamos en estas redes de compartir la información y la ciudadanía se entera. Bueno, aquellos que están como más cercanos al tema curiosos cultural del tema cultural van a tener más cercanía de los eventos y las actividades que se realizan en los museos el resto de gente, bueno, empieza, es como una especie de conexión, ¿no? Porque los profesores en los colegios y las escuelas deciden a los niños vayan al museo y les mandan la tarea. Y entonces el fin de semana aprovechan y va el niño con su familia. Así es. Entonces la familia ya es un ejercicio de un itinerario familiar de fin de semana. La familia le gusta el museo, se entera de algo, ve que hay una actividad y regresa. Y lo que nos hemos dado cuenta, y ha sido muy satisfactorio para nosotros también como equipo técnico, es que ya el Museo Nacional, por ejemplo, está dentro del itinerario de fin de semana. O sea, ya es un espacio de compartir. Entonces, tenemos muchas familias. Estamos recibiendo en fin de semana alrededor de 500 y 600 visitas al día, lo cual ya lo convierte en un espacio de posicionamiento no solo cultural, sino turístico. Qué bueno que la respuesta sea favorable, positiva y que se despierte cada día más la inquietud a otras personas, quizás fuera del entorno cultural, como lo decíamos. Te he preguntado un poco de cuáles son tus museos favoritos aquí en el Ecuador, pero también, por supuesto, acorde a tu experiencia, tus viajes, ¿cuáles son los principales, los que más te gustan y deberá tener esto un significado en Latinoamérica? O bueno, por qué no decirlo, nos extendemos un poco más también en el mundo, pero empecemos por Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica el Mali es un museo, es el Museo de Artes de Lima, que es un museo espectacular, es un museo privado, muy cuidado, muy interesante, y el Museo Nacional de Perú también es un espacio muy interesante. El Malva de Argentina, por supuesto, que es también un espacio conjunto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos allá, bueno, dependiendo de los intereses que cada quien tenga. Si me preguntas del museo favorito de toda tu vida, para mí siempre va a ser el Museo del Prado. Yo procuro siempre que se puede en realidad viajar un poco, es volver siempre al Museo del Prado, porque ahí hay una obra que me marcó justamente por una mediación de museos y fue además una de las razones por las cuales yo decidí también involucrarme en los museos. Es decir, ¿cuál es esa obra que te marcó en lo personal? El Jardín de las Delicias de Bosco. Sí. Esa es, bueno, y Las Meninas también. Y supongo que cada vez que ves estas obras hay unas preguntas distintas. Siempre, a veces uno pensaría que es como muy...
romántico llorar frente a un cuadro y a veces uno lo piensa lejano, pero cuando está frente a esa obra y dice, estoy aquí, la estoy viendo y entras en otra dimensión y las lágrimas se te salen y encuentras ahí una razón del por qué estás ahí, ahí es cuando te das cuenta que el museo es parte de la vida de todos. Yo creo que no existe una persona en el mundo urbano, ¿ya? El museo es una institución urbana, eso hay que entenderlo también, que no haya iniciado su experiencia, su recuerdo sobre el pasado, sobre la historia, que no sea un museo. Claro. Y además lo enigmático del pasado que te trae al presente, y bueno, está el misterio del artista y el misterio de la obra y demás, es sin duda algo mágico, una experiencia muy personal. Sí. Y entonces ahí te das cuenta de la importancia que tienen los museos, de la importancia que tienen las colecciones, los fondos nacionales, de la importancia que tiene el pasado para un país y de la importancia que tiene en el presente cuidar ese pasado, ¿no? Vimos hace un tiempo la lastimosa pérdida del Museo Nacional de Río de Janeiro en Brasil, con este incendio que sí, eso que quería preguntarte. Fueron 20 millones ¿Qué de obras bienes. y qué bienes se perdieron? ¿Y cómo evitar, sobre todo? ¿Cuáles son las prevenciones que se debe tomar para no después llorar frente a una catástrofe de esa naturaleza? 20 millones de bienes de la colección del Museo de Río de Janeiro en Brasil generan una pérdida que no es una pérdida nacional, es una pérdida mundial, una pérdida global. Estamos hablando de la primera Carta de Constitución de Brasil, estamos hablando del primer ser humano, de la primera mujer encontrada en América. O sea, sus fósiles. Sus fósiles, Lucía, que por suerte la encontraron hace unos pocos días y están ya en tratamiento de conservación, restauración. Parece que se ha salvado una buena parte, pero eso significa pensar o volver a pensar en qué pasaría si. O sea, ¿qué pasaría si tu casa se quema? ¿Qué es lo que pensamos si nuestros museos nacionales, si nuestra memoria se quema o se pierde? Y entonces ahí lloramos. Por eso, con este evento de la Cumbre Andina, cuando hablábamos de sostenibilidad, hablamos de que la sostenibilidad es del presente, o sea, es la acción que se hace hoy. Y ese presente es el que te genera una voluntad de querer preservar, de querer conservar, de querer darle vida y de querer darle una posibilidad de que un nuevo niño en su nuevo presente, después de 10, 100 o 200 años, pueda entender y sentirse reflejado en la historia presente nuestra, que somos su pasado. Algo muy breve antes de ir al Museo Nacional y tu trabajo allí, y que siempre me dan vueltas, sobre todo cuando hablo con personas que conocen del tema. Tú hablaste de la memoria histórica y pues de lo clásico y hay quizá... Y cómo compararlo con el arte moderno y con, el pop art y una serie de cosas. ¿Cómo estimas que va allí la consideración de la gente en la valoración? ¿Hay más valoración, evidentemente, en lo antiguo, en lo clásico, o quizá lo moderno también gana adeptos de una manera más cualitativa? ¿Qué creerías tú? De todo. Mira, hay gente que tiene mucha más fascinación por la arqueología, ¿no? Y sus estudios y su curiosidad va enfocada hacia la arqueología. Muchos otros que tienen una fascinación por lo contemporáneo, por lo moderno, pero es que nosotros somos una comunidad diversa y esa diversidad implica también preservar elementos que le faciliten encontrar un conocimiento a todo nivel, intergeneracional, a las abuelitas y los abuelitos que tienen más fascinación, por ejemplo, por el arte republicano o colonial, y a otros que les interesa mucho más lo documental, la fotografía, los audios, la música, por ejemplo, que es parte también de una colección. Entonces, nuestro trabajo es o exposiciones que incluyen los sentidos también, que incluye absolutamente todo, como lo acabas de decir, ¿verdad? Las que son cinéticas, kinéticas y demás, o las de ciencias, o las de economía, y entonces nuestro trabajo está enfocado en realidad en poner un abanico de posibilidades para que todas las personas puedan tener una experiencia, de acuerdo a sus intereses, porque mira que tú vas al museo, no sales de una burbuja y entras a un museo sin saber nada. Cuando uno entra a un museo ya tiene una experiencia previa, ya conoció el arte, ya había escuchado, lo vio en internet, lo buscó.
Entonces, cuando llegas al museo simplemente es hacer conexiones. Y esas conexiones pueden ser con lo contemporáneo, pueden ser con lo moderno, pueden ser con la arqueología, pueden ser con lo documental, y es interesante Claro. eso. Quizá la fascinación era que en aquellas épocas evidentemente no había las tecnologías y uno no podía imaginar ciertos escenarios del pasado que con tanta sensibilidad lo lograron esos artistas. Ivette, me gustaría conversar contigo de muchísimos más temas. Se me queda pendiente el tema del Museo Nacional, las nuevas tecnologías en el arte, en fin, pero quiero agradecerte por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Cristina, gracias a todos, y bueno, invitarles a que Por visiten favor. nuestros museos. Nuestros museos son espacios fantásticos, maravillosos. Usted solo vaya a un museo y recuerde que el museo es el lugar que le va a marcar para toda la vida. Y del que podemos aprender. Así es. Muchísimo. Muchas gracias entonces por acompañarnos. Me ha acompañado Ivette Celi. Hemos conversado sobre los museos en el Ecuador, sobre las políticas públicas de sostenibilidad y una invitación cordial para los jóvenes, padres de familia, para que vayan a los museos del Ecuador. Gracias por acompañarnos. Pueden escribirnos a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla con sugerencias, temas y comentarios. Recuerden siempre, la libertad como el amor se conquista todos los días. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,